Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gregorio, muchas gracias por la invitación en este momento que está tan cargado de noticias y de tensiones. Hay una declaración, una frase, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, que dijo Luis Vicente León, que en este momento el precandidato presidencial con más fuerza es ninguno. Y ha sido unas semanas, unos últimos días en los cuales han surgido varios sondeos de opinión. Y la realidad es que todo está muy parejo. ¿Cómo debe recibir la oposición esta situación de cara a los próximos 2 años y medio antes de las elecciones presidenciales? Mira, yo creo que en medio de todo es normal y razonable que en este momento salga ninguno. Entre otras cosas, porque la elección presidencial falta todavía un tiempo. No es que está muy lejos, hay que ir poniendo las bases, pero es el año 2024 que la Constitución Nacional ordena que se haga la elección presidencial. La Constitución dice que la elección debe hacerse en el último año del periodo constitucional en curso. Entonces es razonable que a estas alturas, faltando todavía más de 2 años para la elección presidencial, el país no esté inclinado por una fórmula determinada. Ahora, yo creo que la gran pregunta, la pregunta importante es, ¿qué tipo de presidente debemos tener? Y a eso lo respondo con la Constitución. La Constitución dice que el próximo presidente, bueno, que cualquier presidente, debe ser jefe del Estado. 5 cosas. Jefe del Estado. ¿Qué significa jefe del Estado? Que debe ser un factor de unificación nacional, unir al país. El presidente de la República debe ser un factor de unidad nacional. De las cosas malas que han ocurrido en los últimos años es que los presidentes que hemos tenido, por lo menos en lo que va del siglo XXI, se han empeñado en dividir al país, no en unirlo, sino en dividirlo. Alguna vez el presidente Chávez, en medio de la huelga petrolera, aquella famosa, me invitó a conversar y me hizo una pregunta muy directa. Me dijo, ¿qué haría usted si estuviera en mi lugar? Me preguntó. Entonces le dije, mire, presidente, yo lo que haría sería lo que manda la Constitución. El presidente debe ser presidente de todos los venezolanos, unir al país. Entonces, de aquí al año 24, el país irá observando quién está en mejores condiciones de unir al país, de ser jefe del Estado. Pero la Constitución dice, perdóname si me encadorno un poquito, la Constitución dice que también el presidente debe ser jefe de gobierno. ¿Qué significa eso? Que debe reunir un equipo de gente muy competente y muy honesta, porque hay que combatir la corrupción frontalmente, gente competente y honesta para atacar los problemas fundamentales que tiene el país. Un ministro que sepa de energía eléctrica para que haya electricidad para todos los venezolanos, agua para todos los venezolanos, servicios públicos, salud, educación. Después, la tercera cosa que dice la Constitución es que el presidente de la República tiene que ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Y no de cualquier Fuerza Armada, de esta Fuerza Armada que tenemos. El país necesita contar con una Fuerza Armada moderna, bien equipada, que no sea partidista, que sea una Fuerza Armada apolítica, profesional. Entonces, bueno, cuando empiezan a aparecer nombres, usted tiene que decir, este sirve para jefe de Estado, este sirve para jefe de gobierno, este sirve para comandante en jefe de la Fuerza Armada. No todo el mundo puede ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Cuando yo veo algunas listas que aparecen por ahí de 20, 30 precandidatos, digo, caramba, ¿cuántos de estos reúnen estos condicitos? Faltan 2 nada más, rapidito. 4. Tiene que ser el conductor de la política internacional de Venezuela. Y resulta que hoy la política internacional es una cosa bien delicada con la guerra de Ucrania, con el problema de los conflictos que hay en todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver quién va reuniendo esos requisitos. Y finalmente debe ser, dice la Constitución, una expresión un poco arcaica, dice debe ser jefe de la hacienda pública, o sea, el encargado de recuperar la economía venezolana. Entonces, mira, puede haber muchos nombres ahorita, pero los venezolanos hacen bien en decir por ahora ninguno.
Vamos a observarlos, vamos a irlos viendo en su desempeño, vamos a ver qué nos proponen, qué nos dicen, qué nos hablan, y seleccionaremos en el camino la persona que nos parezca la más indicada. Hay algo que termina siendo clave, que es el mensaje que emite el jefe del Estado, que es el presidente de la discursiva. Y aquí voy con dos aspectos claves que me gustaría su punto de vista sobre cómo debe encaminarlo el presidente de la República que resulte. El primero, el tema de la unidad, porque mencionaba el tema de la unidad nacional. ¿Cómo debe ser el mensaje para encauzar la unidad nacional? Y segundo, el tema de las relaciones internacionales. Se ha hablado tanto de restablecer las relaciones con Estados Unidos, de que rebajen las sanciones, de poder tener al menos un atisbo de cordialidad. ¿Cómo debe ser la discursiva en ese sentido también? Primer punto, ¿cómo debe ser el presidente para unificar al país? Por de pronto, cancelar la cultura de la confrontación. Gregorio, tenemos 20 años peleándonos horriblemente, insultos de allá para acá, insultos de aquí para allá. Ya basta, hay que hacer una gran convocatoria a la reconciliación nacional, basta de pleitos inútiles. El país lo que necesita es un ambiente de armonía, de entendimiento y de unidad para marchar hacia adelante. Entonces el presidente no puede estar insultando a los líderes de la oposición, ni llamándolos escuálidos, ni dividiendo el país entre los ricos y los pobres. El presidente tiene que convocar a la unidad nacional. Por eso yo estoy apoyando mucho un movimiento que no es un partido, pero es un movimiento político, social independiente, que se llama Unión y Progreso. Porque lo que tenemos es que unir. La oposición en este momento está dando un espectáculo muy triste de división, de fractura, de atomización. Bueno, tiene que venir una gran convocatoria de unión que tiene que incluir a quienes están en este momento respaldando al oficialismo. No se puede pretender llegar al gobierno para seguir la guerra, solo que ahora los que están en el gobierno ahorita vayan para las barricadas y los que están en la barricada vayan para el gobierno. No, hay que acabar esa guerra civil y convocar la unión. ¿Y la unión cómo se convoca? Alrededor de un programa. Nosotros en el IFEDEC estamos presentando un programa de 5 puntos. Si alcanza el tiempo podemos hablar un poquito más adelante. Un programa de 5 puntos para unificar al país. Ahora bien, el lenguaje, la cultura de entendimiento tiene que prevalecer. Ya basta de que cada vez que uno se asoma en el aparatico en el teléfono inteligente, insultos de un lado. Hay dos señores de un mismo partido, que yo los he visto en los últimos días. Este le dice al otro ladrón y el otro le dice a este ladrón. Cuando Maduro tenga que enfrentarse con uno de estos dos, va a decir, no soy yo el que dice que usted es un ladrón, fue su compañero de partido el que dijo que usted era un ladrón. Entonces es terrible ese tipo de descalificaciones. Ya vamos a abordar el tema porque me llama mucho la atención. La cosa internacional sí, que se me quedó. A eso iba precisamente, el tema de la diplomacia, porque mencionaba que debía ser el conductor de la política internacional de la República. ¿Cómo debe ser? Y me imagino que va por el mismo punto del tema de los insultos y por el tema de las descalificaciones, pero ¿cómo debe ser también la discursiva en ese sentido? Pues tenemos que tener relaciones con los Estados Unidos. Venezuela fue históricamente un confiable, seguro suplidor de petróleo en tiempos de paz y en tiempos de guerra a Estados Unidos y a las potencias occidentales. La Segunda Guerra Mundial, en alguna medida, los países occidentales ganaron la guerra mundial gracias al petróleo venezolano, porque nosotros fuimos los que le pusimos gasolina a los tanques y a los aviones de los aliados, ¿no? Restablecer esas relaciones. ¿Eso significa romper con Rusia y con China y con otros países? No. Nosotros, las relaciones internacionales deben estar abiertas a tener la más cordial relación con todos los países del mundo. Nos va quedando cuestión de 3 minutos y hay temas todavía por abordar. El diálogo. ¿Cómo debe reencauzarse el diálogo? ¿Debe ir primero el G4 con el gobierno? ¿Debe el G4 reunirse antes con el resto de los factores de oposición? ¿Qué debe suceder primero? ¿Por dónde se inicia? Lo primero es establecer que el diálogo debe ser aquí en Venezuela, porque hay que irse tan lejos. Hay un diálogo que se está haciendo en Bruselas, otro que se está haciendo en México. ¿Cuánto cuestan esos pasajes? ¿Y por qué no nos reunimos en la colonia Tovar? ¿Por qué no? Cuando los chilenos tuvieron problemas para salir de la dictadura, vinieron a Venezuela. Y no sé si fue Carlos Andrés Pérez o Luis Herrera, creo que fue Carlos Andrés Pérez, los reunió en la colonia Tovar. Bueno, pues vamos a reunir nosotros en la colonia Tovar.
¿Y cuál es la agenda del diálogo? Oye, los problemas de la gente en Venezuela, Gregorio, está sufriendo mucho. Yo vengo ahorita del Guárico. Mira, los campesinos no logran sacar sus productos porque no tienen diésel, porque no tienen gasolina. ¿Hay voluntad de deponer las aspiraciones políticas? ¿Considera usted que hay voluntad de deponer las aspiraciones políticas para que se pueda colocar de primero precisamente los problemas de la gente? Pues más vale que lo hagamos, porque en este momento hay un descrédito muy grande de la política, porque la gente percibe que los políticos no se ocupan sino de sus intereses mezquinos, los intereses de su partido. De repente yo veo a un señor que sale por ahí y dice, es que mi partido va a ganar. Esta no es la hora de los partidos, esta es la hora de la unión de los venezolanos, esta es la hora del entendimiento y de poner por delante el sufrimiento de la gente. La gente está pasando hambre, no tienen agua, no tienen escuelas, no tienen electricidad, no tienen luz eléctrica, se les echan a perder sus artículos electrodomésticos, no tienen transporte. Bueno, esos son los problemas que debemos estar resolviendo hoy. Para el tema de la candidatura presidencial tenemos el año 2024. Nos queda un minuto y precisamente en torno a los problemas quiero, y le pido por favor que sea muy breve en esto, habla de un programa que se está armando desde el IFEDEC. ¿Cuáles son los 5 puntos de ese programa? Te doy los titulares. Primero, reconstrucción de las instituciones democráticas, de la arquitectura institucional, porque el país está hecho un desorden. Segundo, reactivación de la economía con más y mejores inversiones. Tercero, atender el tema de la pobreza. Nada hay más importante que el tema de la pobreza porque está afectando ya al 90% de la población. Cuarto, hacer que los servicios públicos funcionen. Y quinto, lograr que se combata con eficacia la corrupción, porque en la corrupción es que se están yendo los recursos que necesitamos para mejorar la calidad de vida de la población. Para finalizar, ¿cree usted que, como el presidente dice, se está mejorando la economía? Mira, no, chico. Cuando vengo del Guárico veo tanta gente pasando hambre, tanta gente sufriendo dificultades. El cambio que habría que hacer para que de verdad se mejore la economía es muy profundo y supone, y lo digo con todo respeto, un nuevo gobierno. Va a ser muy difícil para este gobierno porque este gobierno perdió la confianza de la mayoría de los venezolanos y perdió la confianza de la comunidad internacional. Hace falta un tránsito de gobierno pacífico, democrático, civilizado, electoral, y eso es por lo que estamos luchando. Agradecido por su visita hoy, por a usted, Gregorio, por todas esas opiniones. Qué bueno, muchas gracias. Estuvo con nosotros Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa, al regreso más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión.